que Lasso cambió su discurso sobre los derechos humanos. Hace unos meses, Cynthia Viteri propuso que el gobierno replicara las acciones de seguridad que se aplican en El Salvador para frenar la escalada de violencia en el país. Le hago una pregunta simple. ¿Quién combate la seguridad en El Salvador? Para que lo pueda entender la gente. ¿Es un alcalde o es el presidente? Es Bukele. ¿Quién lo hace en Guatemala ahora? ¿Es un alcalde o es el presidente? Presidente, copie. Así de sencillo, copie. Si hay alguien que lo hace bien, haga usted lo mismo, haga lo que hace Bukele. Es sencillo, solamente póngase a leer el paso a paso y no permita que lleguemos a cosas que ya no tendrían vuelta atrás. Pero Lasso dijo que no, que él respeta los derechos humanos. Muchos me dicen, ¿y cuándo, presidente, usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos? Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pondremos orden y seguridad respetando la integridad de aquellos seres humanos que también tienen derechos. Con este mensaje las organizaciones criminales ganaban terreno. En menos de 2 meses Lasso cambió su discurso. Pero antes escuchemos lo que dijo el presidente Bukele. Realmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Y hemos actuado con determinación porque no queremos más vidas de ecuatorianos bajo amenaza. Debo lamentar la muerte de 5 policías y en esta adversidad debo agradecer la labor de las fuerzas del orden que han evitado muertes de civiles en los atentados terroristas. Ecuador merece y necesita vivir en paz. Seguiremos actuando con firmeza. Esa es mi principal preocupación, que ustedes puedan trabajar y vivir en paz. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Son casi iguales el discurso del presidente Lasso al de Bukele. De la misma forma, en sus declaraciones el general de la Zona 8, Víctor Zárate, habló sobre el tema de los derechos humanos de los policías. Todo el mundo pide que sean vulnerados los derechos. Yo les pregunto y les vuelvo a preguntar nuevamente, derechos humanos, a la gente de la Defensoría Pública. ¿Quién se ha personado de los policías que han fallecido o han sido vilmente victimados? Más de 6. Nadie dice nada. Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena, que ha violentado los derechos de los ciudadanos de bien. Y nos focalizamos solo a prevenir los derechos de ellos. Y los ciudadanos de bien, los que estamos haciendo cumplir la ley, los que nos estamos jugando todos los días. Alguien se ha acercado a preguntarle al comandante de la Zona 8 qué ha pasado con los policías, si pueden visitarles o no en el hospital de la Policía Nacional. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, y a través de ustedes les hacemos un llamado, o hay que tener alguna membresía especial con derechos humanos, que solo para un bloque sí y para otros no. Esa es la consulta que yo les hago hoy. Y lo vamos a hacer sin piedad.
sin contemplación. Con respeto a los derechos humanos, sí, pero los derechos humanos del ciudadano común y corriente, no de los delincuentes. En un tuit, Luis Almagro tuiteó lo siguiente: condenamos los ataques en Ecuador y apoyamos al presidente Lasso en su tarea para restablecer el orden público y determinar responsabilidades en el marco del Estado de Derecho. Entonces, el régimen de excepción sí funciona, lo cual el presidente Bukele tuvo la razón. Los resultados de una encuesta sobre la aprobación de los presidentes latinoamericanos ubicó en el primer puesto a Nayib Bukele de El Salvador y en el último a Guillermo Lasso en Ecuador. En estos últimos días, el presidente de El Salvador ha ordenado la destrucción de tumbas pintadas de pandilleros en cementerios públicos del país para borrar todo vestigio de los grupos criminales y evitar que sigan aterrorizando a la población. Como que no ha pisado aquí nunca un pie una pandilla. Así que nosotros vamos a borrar todo el rastro de ellos. Cruel venganza del gobierno de El Salvador contra las pandillas callejeras. Ha enviado a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas y lo ha hecho en el Día de Todos los Santos, fecha en la que los familiares acuden a los cementerios a visitar a sus muertos. Armados con mazos y palancas, los reclusos rompieron las tumbas marcadas con el símbolo MS de la pandilla Mara Salvatrucha en Santa Tecla, en un suburbio de San Salvador, bastión de esa banda. Destruyeron cerca de 80 lápidas en el cementerio municipal y borraron grafitis relacionados con la pandilla. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas callejeras que mataron a 62 personas en un día. Desde entonces, más de 56.000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con las bandas. ¿Será que el presidente Lasso tomará como ejemplo al gobierno de El Salvador? ¿Tú qué opinas?